En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 15 de mayo de 2024. San Isidro, ya saben, fiesta en Madrid y algunos dirán, bueno, un día festivo, no ha habido polémica. Sí. Sí que la ha habido, ¿cómo no? ¿Y quién ha puesto esa polémica? Pues los de siempre. En este caso, Más Madrid, que ha decidido no acudir a esos actos institucionales, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, porque se iba a condecorar a la comunidad judía. Y como ya saben, en las últimas semanas en Estados Unidos empezaron las protestas en los campus a favor de Palestina y todo este rollo. Y como nosotros lo que hacemos es importar lo peor de Estados Unidos, véase la ideología woke y otras tantas cosas, pues también ha llegado a Europa. Empezó, donde siempre, en el Reino Unido, y ya ha acabado en España. La semana pasada ya comenzaban esos numeritos, ayer también, hoy también, manifestaciones de los estudiantes en defensa de Palestina. Claro, uno si a priori dice, hombre, pues tampoco pasa nada. Sí, lo que pasa es que estamos hablando que esto nunca se hace la diferencia. Dice, no, Palestina. ¿Acaso es lo mismo Cisjordania que Gaza? ¿Acaso el gobierno que tiene Cisjordania es el mismo que tiene Gaza? La respuesta es no. Bien distinto. Es las ideas que defienden que podemos entrar a debatir, ni siquiera vamos a entrar en ello si son correctas o no. Pero es que estamos hablando de que Cisjordania está gobernada por Al-Fatah, mientras que Gaza está gobernada por Hamas, que es un grupo terrorista, que a veces se nos olvida. Pero claro, escuchamos esto y ya la gente dice, sí, Palestina, ya está. Hay que hacer esa distinción, si no, el debate ya nace viciado. Pues bueno, han dicho que no van a ir. Que no van, ¿por qué? Porque es un genocidio lo que está cometiendo Israel en Palestina. Bueno, escuchen a Rita Maestre. Y queremos denunciar una vez más el genocidio del Estado de Israel en Gaza y exigir una respuesta contundente de toda la comunidad internacional para frenar el borrado del pueblo palestino por parte del gobierno de Netanyahu. Desde este convencimiento, la coordinadora municipal de Más Madrid, aquí en la ciudad de Madrid, ha decidido que nuestros concejales y concejalas no acudan a la entrega de las medallas de honor y de la ciudad, que será este próximo 15 de mayo. Nadie es ajeno a cómo la condecoración a la comunidad judía de Madrid planteada por Almeida se produce después de no haber podido condecorar al Estado de Israel, que era su primera intención. Con esta medalla, Almeida quiere utilizar al pueblo judío para dar una medalla al Estado de Israel y, en última instancia, al gobierno de Netanyahu. No vamos a dejar de denunciarlo y no vamos a participar de ello porque denigra el nombre de nuestra ciudad. Almeida y el PP madrileño han jaleado la ofensiva indiscriminada de Israel sobre Gaza desde el primer momento, pero el PP está cada vez más solo. La Asamblea General de la ONU, los estudiantes que se están alzando aquí y en tantas partes del mundo, o los rectores de las universidades públicas se han pronunciado en la misma dirección. No sé qué va a ser de Israel sin el apoyo de los rectores de las universidades públicas españolas. Deben estar desolados. Pero hay algunos que han dicho, no voy a participar contigo porque eres un genocida. Claro, el término genocida lo llevamos escuchando durante muchísimo tiempo. Es un término que solamente alguien que, si hablamos de genocidio, en este caso Rita Maestre, un genocidio cerebral, que es lo que comete esta gente a diario, puede utilizar. Porque, claro, si hablamos de genocidio, ¿qué genocidio está practicando Israel? Uno dice, no, contra el pueblo palestino. Si eso fuese así, ¿por qué no cometen ese genocidio en Cisjordania? ¿Por qué no lo cometen en su propio territorio? Pues no, bueno, esto es contra los árabes. Repito la pregunta. ¿Por qué no lo cometen, mira que están rodeados de ellos, en otros países y por qué no en su propio territorio? Israel tiene en torno a 10 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 2 millones son árabes. Si de verdad quisiesen cometer un genocidio, me empezarían en Israel. Digo yo. Pero es que este término se utiliza continuamente. Si de verdad lo que queriese cometer es un genocidio a Israel, vamos, hubiésemos visto imágenes dantescas desde hace muchísimo tiempo. Es que ya no quedarían. Se hubiese acabado con eso. No es ningún genocidio. Es una guerra. Una guerra que viene derivada de lo que ya conocemos todos. Ese ataque, al menos esta última, porque es cierto que ha habido muchas,
de ese ataque que cometió Hamás el 7 de octubre. Entonces te salen algunos que te dicen, no, pero es que la respuesta está siendo, como dice, indiscriminada y está siendo una respuesta que no es proporcional. Entonces, pregunto, a ver si alguien nos puede contestar a esta pregunta. Si la respuesta tiene que ser proporcional, ¿estás insinuando que lo que debería hacer Israel es ir a secuestrar mujeres, violarlas y llevárselas? ¿Asesinar bebés? ¿Acabar con la vida de cientos de inocentes? Eso sería proporcional, entiendo. Mira, ya está empate, mira. A ver, ¿cuántas mujeres nos has violado y secuestrado? Pues nosotros lo mismo. Les parecería bien, entiendo. Y es que aquí hay un error de concepto que es fundamental. Como decía antes, hablar de Palestina, sí, Palestina. De hecho, las primeras víctimas de Hamás son los propios palestinos. Y es que esto parece que no nos damos cuenta. Que pregunten a los de Al-Fatah, a los que cuando perdieron esas elecciones en el año 2006, que las ganó Hamás, y eso también nos debería alertar de cuáles son las ideas con las que conviven las personas que habitan la Franja de Gaza, porque para votar a Hamás y que ganen las elecciones, pues si ustedes preguntan a los de Al-Fatah, oye, ¿qué pasó después? Tuvieron que huir muchos de ellos. ¿A dónde? A Cisjordania. Otros también a Israel. Esto, dice, no, es que pobrecitos. Sí, pobrecitos, desde luego. Pobrecitos porque hay una banda terrorista que se dedica a someterlos. Que lo que hace con el dinero que envía la comunidad internacional no se crean que es mejorar la vida de los ciudadanos de la Franja de Gaza. No. Es hacer cantidades kilométricas de túneles, una red impresionante, y eso sí, utilizar para comprar armamento, que se lo da quien, Irán y compañía. No se dedican a ayudar a sus ciudadanos. Las primeras víctimas son ellos. ¿Que Israel cometa abusos? Hombre, eso es indiscutible, sí, claro que sí. ¿Que podría hacer las cosas mejor? Desde luego. Pero sí que hay una diferencia sustancial. Mientras que el 7 de octubre uno lo que sí que contempló fue esas imágenes de personas celebrando el ataque. Si ustedes recuerdan esa imagen que dio la vuelta al mundo, de una de las mujeres que había sido secuestrada y violada, que estaba en una furgoneta, y entrando en la Franja de Gaza, la gente aplaudiendo y escupiendo sobre esa mujer moribunda. Yo no he visto esas imágenes en Israel. No se han visto. No, hay un fanático ultraortodoxo que un día escribió un tuit. Hombre, sí, vale, sí, indeseables hay en todas las sociedades. Pero eso no se ha visto. Y si alguien dice lo contrario, que lo demuestre. Porque aquí hablar, ya sabemos que de fin todo el mundo habla. Y también, esto siempre ha sido lo habitual en la izquierda, pero es que hay una parte de la derecha que se ha podemizado y que se ha puesto del lado de toda esta gentuza. Diciendo, no, sí, muy bien, claro, la lucha del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Cuando también tampoco parece que tengan en consideración que es que estos de Hamás no quieren lo de dos estados. No van por ese rollo. No van por ahí. Ellos sí que quieren cometer un genocidio. Lo que pasa es que no pueden. Pero si pudiesen, no tengan la más mínima duda. Y este espectáculo grotesco que estamos observando a lo largo de los últimos meses, especialmente estas últimas semanas, ha tenido un ejemplo muy claro, Eurovisión, este pasado fin de semana. No sé si ustedes han tenido el disgusto de ver la gala, pero continuamente era un boicot a Israel de cómo puede ser que participen. Boicot que defendían personajes que es que no durarían ni 2 minutos en la Franja de Gaza. Sin ir más lejos, el ganador. Y dice, no, yo es que soy no binario. Dice, ¿pero esto qué es? Porque no soy ni hombre ni mujer. Rita Maestre duraría 2 minutos en la Franja de Gaza. Toda esta tropa no duraría ni un segundo. Es curioso, es como si viésemos a la comunidad negra defender el apartheid. Es exactamente igual. Ahí tienes a trans, homosexuales, todos estos queer. Luego tienes esto que es el movimiento que a mí más me divierte. Y es que son hombres que se perciben como mujer, pero dicen que son lesbianas. Y dices, bueno, pero entonces, o sea, eres hombre y te gustan las chicas. No.
soy mujer pero lesbiana. Y dices, a ver, pero... sí. Claro, estas imbecilidades, estas estupideces, aquí se toleran. Y está bien que sea así. Es más, uno tiene que sentir compasión cuando observa a esos personajes, porque dice, claro, pues oye, no debe ser sencillo vivir en esa mente atormentada. Desde luego que no. No dicen hay que colgarlos por los pies, que es lo que les harían si estuviesen en la Franja de Gaza. Aquí pues lo toleramos. Y lo que criticamos es que eso lo convierta en ideología y encima quieran que las mentes sanas tengan que convivir y aceptar sus delirios personales. Eso está mal. Ahora lo otro, pues pobrecitos, ¿qué le vamos a hacer? Y luego siempre el comodín de la ONU. La ONU. O sea, que todavía a día de hoy haya alguien que tome en consideración lo que diga la ONU. No es que la ONU ha dicho... La ONU es esa organización que debería cerrarla, no, es que no debería ni existir, que condena más a Israel por atentar contra los derechos humanos que a países como Irán o Corea del Norte. O que nombran a Arabia Saudí como observador de los derechos de las mujeres. Eso es la ONU. Entonces, no, la ONU, la comunidad internacional. ¿Qué es esto de la comunidad internacional? Esto es como cuando dice la comunidad científica. ¿Qué es esto de la comunidad científica? ¿Quiénes conforman eso? ¿Todos los países del mundo? Ah, bueno, pues entonces hay disparidad de opiniones. ¿Pedro Sánchez? Pues supongo que para esta gente sí. Por suerte no. Pero es curioso cómo esto ha ido calando también en el sector de la derecha. Esa podemización que ha copiado lo peor de la izquierda radical. Esto también se vio con la cuestión de la guerra de Ucrania y con Vladimir Putin. Es curioso, muchos de ellos son los que dicen, no, es que nos están censurando, no hay libertad de expresión, fíjate, ¿cómo mola Putin? Entonces, pero vamos a ver, a ti es que la libertad de expresión te da igual. A ti la libertad te importa 3 narices. Pero claro, uno puede estar en contra de von der Leyen y de Putin. Pero aquí hay una derecha que no. Uy, que mira, nos censuran. Y luego Putin, qué bueno es. Entonces hemos vuelto todos locos. Yo puedo comprender, y como digo, eso daría para un largo debate, que hay que buscar una solución, sí. Lo puedo comprender. Israel hace cosas que son abusos, por supuestísimo. ¿Ha cometido errores? Indiscutible. Es absurdo negar la evidencia. Ahora, este relato, esta estupidez continua que viene a blanquear a los terroristas, que es también lo que siempre han hecho, ¿eh? No les escucharán ustedes hablar del genocidio, la persecución, que sí que sufren los cristianos en ciertos países del mundo. De hecho, no escucharán ni al Papa, porque así de triste es nuestra realidad. Como son cristianos, que les den. Eso sí que es un genocidio. Eso sí se perpetra en muchos países de este mundo, que se les persigue por el mero hecho de ser cristianos. No es el caso lo que ocurre en Palestina. Tampoco les escucharán hablar de Nicaragua. Silencio. No les escucharán criticar al régimen iraní por lo que hacen con sus mujeres. Tampoco escucharán que clamen y digan, oh, fíjate qué barbaridad han cometido contra esa comunidad homosexual que dicen proteger, pero que luego defienden a sus verdugos. Es que es un disparate. Es una demencia que ha alcanzado a todo Occidente. Porque, como digo, esto no es solo un problema particular en España. Ahora sí, se está acentuando y se utiliza el rollo este, que además también esto es maravilloso. Dicen, no, es que ¿las cifras de quién? ¿Las cifras de quién? ¿Las que da Hamás? Unos tipos que, insisto, no tienen ningún pudor en cruzar, ir a un festival de música, secuestrar, violar y asesinar a mujeres inocentes y también, por supuesto, a muchos hombres. Pero las cifras que dan son correctas. No las vamos a poner en duda. Pero se puede ser de verdad más miserable, más ruin y más mezquino. Es que no se me ocurre otra posibilidad. 35.000, por ejemplo. O 50.000, no sé, los que ustedes quieran. Hasta la ONU ha rebajado estas cifras, ¿eh? Les da esta vergüenza. Pero esto de las cifras de Hamás y las repiten todos y lo cacarean. ¿De Hamás te las estás creyendo?
Vivimos en una sociedad. Pero como digo, la enfermedad no es solo nacional. A este respecto también ocurre especialmente en Estados Unidos. Y el propio Donald Trump comentaba lo siguiente. When I'm president, we will not allow our colleges to be taken over by violent radicals. And if you come here from another country and try to bring jihadism or anti-Americanism or anti-Semitism to our campuses, we will immediately deport you. You'll be out of that school. Pues esto decía Donald Trump al respecto de una palabra que es clave, el yihadismo, que es lo que en el fondo hay detrás de todo esto. Porque a ver si ustedes se creen que acabarían con Israel y con los judíos y ahí ya está. Hay que ser de verdad muy limitado, unas ideas que tengan a decir que, oye, es que el problema son estos. Y si acabasen con ello, ya está. A nosotros nos dejarían en paz, no, es que después irías tú. Es que esa imagen de esa mujer entrando en Gaza, moribunda, podría haber sido usted perfectamente. A ver si ustedes se creen que entraban y preguntaban, oye, a ver, tú eres de Más Madrid, ¿tú a quién votas? No preguntan nada. Israel es la puerta de entrada a Occidente, eso sí, en Oriente Medio. Y luego podemos discutir lo que ustedes quieran. Muchísimo. Dicen, hombre, no, pero es que al principio tiene este territorio, luego se han adueñado de esto. Lo podemos discutir, si es que eso es otro tema. Pero que haya dudas al respecto, pocas cosas más claras debería haber. Pero como siempre, y esto lo vemos cada día, utilizan y revisten en una causa noble las causas más innobles que uno pueda imaginar. Es un caballo de Troya. Porque en el fondo esta gente no está ni a favor de los derechos humanos, ni a favor de la libertad, ni está a favor de la igualdad. Todo eso es un bodrio. Y la prueba evidente la tenemos a lo largo de la historia. Y en este caso no es una excepción. Y a algunos les cuesta creer que en el fondo lo que ellos defienden es el totalitarismo y los regímenes liberticidas, que es lo que les va, que es lo que siempre les ha gustado. Y así tratan a personajes siniestros a lo largo de la historia que los conmemoran y la sociedad lo ha aceptado. Pero no deja de ser eso, un nuevo caballo de Troya. Comenzamos. Hoy no es jueves, es miércoles, y como el jueves no va a poder estar con nosotros nuestro querido Gabriel Albiac, adelantamos la cita que tenemos semanal con él. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque eso de perderse la cita una semana estaría feísimo. Así que la adelantamos y todos están contentos. Sí, y por sí. lo demás, Tano, yo es que tengo la impresión de que vivimos en una especie de tiempo permanente, de tiempo que no pasa, de tiempo completamente congelado, en el cual el señor Sánchez parece empeñado en reducir toda la realidad, absolutamente todos los acontecimientos de la realidad, a las distintas variaciones sobre un único tema: cómo mantener el domicilio en el Palacio de la Moncloa. Lo hemos visto en las elecciones catalanas, que se han cumplido, yo creo, casi literalmente lo que habíamos hablado aquí en las semanas precedentes. Las elecciones catalanas iban a ser claramente un sacrificio del candidato del Partido Socialista. En ese sentido, para Sánchez casi era mejor que no tuviese un resultado excesivamente bueno. Al final ha tenido un resultado muy apreciable, pero eso da exactamente igual. Ella es la pieza sacrificial a través de la cual puede el presidente de gobierno obtener el intercambio de fichas con Puigdemont. Y, bueno, todos los que vimos a Puigdemont en directo en la noche electoral nos quedamos de algún modo, o al menos yo me quedé, te lo confieso, estupefactos del absoluto cinismo con el que lo planteo, porque estamos acostumbrados a que los políticos disimulen, bueno, ya veremos, negociaremos. No. Puigdemont llegó y dijo, bueno, la diferencia que hay entre ella y yo es prácticamente la misma diferencia que había entre Feijóo y Sánchez. Nosotros le dimos la presidencia a Sánchez, no veo por qué se va a quejar nadie de que ahora pidamos que Sánchez nos dé la presidencia a nosotros. Bueno, yo creo que la operación está hecha, pero naturalmente hay una, ¿cómo decir?,
una táctica más que una estrategia que no puede ser violada. Tú no puedes mostrarle tan descaradamente al elector que le estás tomando el pelo cuando tienes otras elecciones a menos de un mes de distancia. Las elecciones europeas son el día 9 de junio, si no me 9 de equivoco. junio, 9 efectivamente. de junio. Bueno, pues vamos a ver, esas elecciones, normalmente las elecciones europeas, nunca nos las tomamos demasiado en serio. En primer lugar, porque todos sabemos perfectamente que el Parlamento Europeo no es un parlamento. No es un parlamento porque no hay una Constitución europea en sentido propio, porque no ha habido un momento constituyente. Los que, digamos, tenemos una mínima tradición constitucionalista, sabemos que la Constitución sigue al momento constituyente de la nación. Tú recordarás aquella filfa que se inventó Giscard d'Estaing tratando de elaborar una Constitución desde la nada, allá donde no había habido previamente la configuración de un espacio nacional específico, que es lo que precede a cualquier texto constitucional. Bueno, la estafa de Giscard coló donde coló hasta que llegó a países con tradición constitucionalista y ahí directamente recuerdo que el referéndum en Francia fue barrido. Oiga, esto no es una En constitución, Irlanda también. no es nada, esto es una tomadura de pelo. Bien, seguimos de algún modo con la ficción. El Parlamento sigue funcionando, pero vamos a ver, ¿qué es el Parlamento en una entidad no constituida? Pues mire usted, es una ficción de Parlamento, es un adorno, porque yo pienso que el invento de la Unión Europea es un invento interesante, pero es un invento que está apenas en sus inicios y que está todavía muy pobremente perfilado. Y tanto tú como yo, como cualquier analista político, sabe que las medidas políticas se toman en la Comisión Europea y que la Comisión Europea es exclusivamente una mesa de negociación entre los gobiernos de las distintas naciones europeas que son los que asisten. Aparte de eso, pues hay un Parlamento con sede en Estrasburgo y múltiples oficinas en Bruselas que ha cumplido una función extraordinaria, que es la de proporcionar un balneario a los políticos ya de cierta edad y ya centrifugados de las áreas del poder. Un balneario extraordinario, ¿eh? Hay muy pocos puestos políticos en los que se obtengan unos ingresos tan altos como los de los diputados del Parlamento Europeo. Pues claro, cuando te dicen el sueldo, están mintiendo descaradamente. Saben perfectamente que por un lado está el sueldo y por otro lado están las múltiples percepciones de las cuales no tienen que dar ningún tipo de cuenta porque son confidenciales. Dejemos aparte ya las dietas, es el gran lujo. Cuando uno tiene alguna amistad con algún diputado por aquello de los viejos amigos de otros tiempos, siempre dicen lo mismo, no, yo que me hagan diputado europeo, lo demás, qué tontería. Bueno, pues eso es eso es el Parlamento Europeo, nada. Pero en estos momentos, lo que se va a votar el 9 de junio, una vez más, igual que sucedió con las elecciones catalanas, no es solo el Parlamento Europeo, o no es solo la elección de los diputados del Parlamento Europeo. Y en este caso, más aún, no es en primer lugar eso. Es un nuevo plebiscito que plantea Sánchez para tratar de buscar el apoyo más masivo posible en un momento en el que su política hace aguas por todas partes, en un momento en el que Puigdemont va a pasar la cuenta de mantenerle en el poder en Madrid, que es tomar el poder en Barcelona. Por eso, naturalmente, las elecciones no se harán hasta que hayan pasado las europeas. Vamos a ver, es que las europeas tienen una ventaja puramente estadística, si quieres. Las europeas se efectúan sobre distrito único. Por lo tanto, te permite perfectamente saber, sin ningún elemento de rarificación, cuál es la proporción de voto entre los dos grandes espacios. Bueno, los grandes espacios y los espacios menores de los partidos políticos en España. Pero en particular, en lo que es decisivo para Sánchez, permite saber hasta qué punto su posición sigue siendo en estos momentos electoralmente hegemónica o, por el contrario, ha pasado ya a entrar en una fase de deterioro que es así, podría ser irreversible y que yo pienso de producirse en un grado muy intenso,
podría incluso llevarnos a unas elecciones anticipadas, que son en estos momentos el fantasma que más preocupa en Moncloa. Así que, por una vez, los que siempre nos hemos reído de las elecciones europeas, consideremos que no son unas elecciones, que son un sondeo, pero que ese sondeo puede tener consecuencias importantísimas para el otoño. Efectivamente, Gabriel, así es. Va a ser como un simulacro de unas elecciones generales anticipadas. Y el personal debe entender eso, que es importante. Pero claro, decimos un simulacro, pero hombre, vamos a participar en una burla. Mire, de ese simulacro se pueden derivar consecuencias materiales muy importantes. Efectivamente, así es. Y como bien decías, queda menos de un mes, dentro de muy poquito. Es nada, estamos ya. Vamos a verlo. Pues nada, mil gracias, Gabriel. Te vemos la semana que viene, ya el jueves. Y nos vemos ya el jueves de la semana próxima. Fenomenal, Venga, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte. Hasta luego. Nosotros nos vamos ya a las noticias del día. Ahora sí, damos la bienvenida a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, feliz San Isidro a todos los madrileños, a todo el mundo. Ayer dije que iba a venir con... Ya has mentido. Me he metido. Es que no he encontrado ninguna florecita de estas rojas, macho. No he encontrado ningún clavel. En Madrid, San Isidro, no has encontrado ningún clavel. A ver, yo he dicho, voy de casa al trabajo, si encuentro... ¿Y no ha venido nadie corriendo detrás de ti para dártelo? ¿Dónde compro un clavel? Es que Una floristería, pero yo no sé dónde hay floristerías. No tengo bueno, novia. Hoy es 15 de mayo. 15 de mayo, San Isidro, y también, es verdad. Y también es el Día Mundial del Síndrome de Ehlers-Danlos. No sé si lo he dicho bien. Dirán ustedes, bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es una de esas enfermedades extrañas que afectan a un porcentaje pequeño de la población, pero que desde aquí nosotros, pues bueno, queremos darla a conocer, porque además nos escribió una seguidora que nos dijo, oye, ¿nos podrías ayudar? Por supuesto que sí, faltaría más. Así que también se conmemora ese día, no solo San Isidro, y bueno, desgraciadamente hay mucha gente que sufre este tipo de enfermedades que como no son tan comunes... Y otras, las enfermedades raras, siempre tan complicadas. Eso sí que es una faena. Así que nada, desde aquí, pues nuestra... pequeño homenaje, por decirlo de alguna manera, para intentar que más gente conozca esta enfermedad y se sume a todos los proyectos derivados que hay para intentar buscar soluciones. También tenemos problemas, en este caso, en Eslovaquia. Muy importante, Jano. Tenemos que empezar repasando la actualidad del día con la política internacional. Nos vamos directamente hasta Eslovaquia, ya que allí el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha resultado herido de gravedad tras ser víctima de un tiroteo. Nada, hace apenas unas horas, con el objetivo, obviamente, de asesinarle, según han confirmado a Reuters un portavoz del Ministerio del Interior. Además, y tal y como recoge un comunicado del gobierno eslovaco, su situación a estas horas de la tarde es muy crítica, su vida, dicen, corre peligro y apuntan a que las próximas horas serán decisivas. De acuerdo con el relato que recogen los medios locales, bueno, pues se escucharon diferentes disparos frente a la Casa de la Cultura de la localidad de Hallova tras una reunión del gobierno, de su ejecutivo. El primer ministro, que se encontraba, bueno, pues saludando a sus seguidores, cayó directamente al suelo y fue trasladado a un vehículo para ser evacuado del lugar del suceso y ser trasladado a un hospital. Tras ser llevado hasta el primer hospital, ha tenido que ser trasladado a un segundo más profesional debido a la gravedad de sus heridas. El agresor fue detenido, bueno, pues tras unos segundos de esta agresión. Este fue el momento, instantes después de los disparos. Atentos. Aquí vemos al equipo de seguridad, justamente en ese coche trasladaban al primer ministro tras ser tiroteado y ahí justamente, Jano, está el agresor siendo detenido por las autoridades locales en un acto, en un magnicidio que, como decíamos a estas horas de la tarde, está en estado crítico, importantes, muy importantes. Las horas por delante, que como dicen desde el gobierno eslovaco, van a ser completamente decisivas. Estoy leyendo aquí que hay información de diferentes... Bueno, lo podremos actualizar también en la tertulia, porque hay unos que dan pues estado crítico, han tenido que trasladarlo... al segundo hospital. Sí, así que, bueno, estaremos pendientes, desde luego, del estado del primer ministro eslovaco. Se ha recibido varios disparos. También las fuentes hablan de 2, otros de una multitud, de 4 o 6 incluso. Entonces veremos. Lo que sí parece claro a estas horas de la tarde es que está en estado crítico, ¿vale? Entonces,
pues veremos cómo se desarrolla, estaremos muy atentos. Estaremos pendientes, desde luego. Vamos ya con la política nacional. Lamban, que ayer comentábamos aquí, que no había acudido a votar en el Senado para no votar a favor de la ley de amnistía. Efectivamente, Jano, ya repasamos la actualidad nacional y es que después de que el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lamban, se negara a asistir este martes al Senado para no tener que votar a favor de la amnistía decía, lo informábamos ayer en esta tertulia, decía Lamban que no acudía para ser desleal con él mismo al considerar que esta ley está agravando el problema, decía Lamban, de convivencia en España. Y pues bueno, como bien decía Jano, Sánchez ya tiene el castigo para Lamban por este desplante. El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, lo ha anunciado este mismo miércoles y ha dicho que la decisión de Lamban le va a acarrear la apertura de un expediente contra Lamban, recordamos, por no acudir ayer al Senado a esa votación de la ley de amnistía. En este sentido, en una entrevista en Radio Nacional, ha asegurado que Lamban es consciente de que su posición no es compartida dentro del Partido Socialista Obrero Español y que, por tanto, la incomodidad, ojo con esto, la incomodidad la tiene él con nosotros, dice el propio Espadas, para ser coherente con la posición común que debemos tener en el partido con respecto a un tema tan importante como la ley de amnistía. Jano, ya ves cómo se las traen en el Partido Socialista. ¿O piensas como el líder? Y también en el PP, acuérdate de Cayetana también. Correcto. Que también, y bueno, y otros tantos, ¿eh? Carlos García Danero, creo recordar también, en el Congreso de los Diputados. Eso fue con UPN y ya UPN, los claro, echaron sí. directamente. Les echaron directamente. Entonces, lo que debería hacer es romper el carne de ese Partido Socialista que, desde luego, pues no es ya... Le queda poco, pero ya sabes que al final esto también... Pero Lamban ya no está en esa situación, más su salud también, bueno, es particular, tenemos una situación bastante peculiar. Así que, bueno, un gesto que le honra. Nos vamos con la deshonra, en este caso, la ministra esta, que cada vez que habla es para decir alguna tontería. Bueno, como muchas otras también. Si habla, que yo hace siglos que no veo a... Eso es que solo sale en la prensa cuando ha dicho una estupidez mayúscula, porque es verdad que tonterías pues es habitual, pero cuando ya es más de lo habitual, entonces sale. La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, pues ha asegurado esta semana que el gobierno, atención, está estudiando la posibilidad de adelantar a los 16 años la edad mínima para poder votar en las elecciones, para poder votar en España. Es lo que dice la ministra de Juventud e Infancia. Según sus palabras, esta es una decisión que amplía la democracia. Comodín de la democracia, Héctor, tenemos que encontrar como un sonidito para cuando hablen de democracia y ponerlo en plan clic, clic, no sé. Y dice la democracia y también que refuerza los derechos, además de activar, asegura, políticamente a los jóvenes de 16 años. Rego también ha indicado que su ministerio está iniciando el debate y espera además una conversación pública para ver cómo se configura esta cuestión, ya que en algunos países europeos ya es una realidad, como por ejemplo en Alemania, entre otros. Estas eran las palabras de la ministra tras una reunión con sus homólogos en Bruselas. La participación política de la juventud es imprescindible para reforzar la democracia. Tal y como recogen las conclusiones de este Consejo, y cito literalmente, los jóvenes son uno de los elementos que dan fuerza a nuestras sociedades y que a través de sus movilizaciones contribuyen a un cambio positivo en la sociedad. Bueno, Jano, pues un debate. ¿Deberían votar o no en España los chavales de 16 años? No, pero o sea, es que lo que ha dicho ella me da para un editorial. Mientras lo estaba escuchando digo, todo lo que está diciendo está mal. Todo esto es parte del problema, ¿no? Hay que ensanchar la democracia. Pues ya tienes una editorial para mañana si te apetece. En fin, qué horror esto de la democracia. Nos vamos con Óscar Puente hablando de horrores. Óscar Puente, de nuevo en la lupa de los medios. El ministro de Transportes y mamporrero oficial del Reino, del Gobierno de España, pues ya saben que suele acaparar titulares por sus salidas de tono o sus encontronazos también con la oposición. Pero esta vez lo que ha llamado la atención ha sido su tremendo error, no una vez, sino, lo van a ver a continuación, 3 veces cometido en la tribuna del Senado. Puente, mientras defendía la gestión del Gobierno en los cercanías y trataba, digamos, de eximir a Renfe y a Adif de las culpas por los incidentes en la red ferroviaria nacional, ha protagonizado
unas de las metidas del pata del día, de la semana, del mes, bueno, ya como quieran cada uno. Evaluar. España tiene 54 provincias. Me gustaría que estos debates, los debates en materia de infraestructuras, fueran un poco más racionales, un poco menos viscerales, que no se introdujera permanentemente el criterio del agravio. Somos los peor tratados. Pues oiga, hay 54 provincias en España, si las 54 dicen lo mismo, es evidente que 53 se equivocan. Y eso, mire, tiene un nombre, que es la irresponsabilidad en esta materia y el populismo y la demagogia en materia de infraestructuras. A falta de un error, buenos son 3. Entonces, si hay 3, ya no es un error. Ojalá lo que se pudiese reprochar a Óscar Puente es que no supiese las provincias que tiene España, pero me temo que ese es el menor de sus errores. Y nos vamos con Perú. También noticia curiosa esta. Curiosa noticia que llega desde Perú. Mucha polémica en el país andino después de que este pasado viernes el Ministerio de Salud haya publicado un decreto en el que se relaciona la transexualidad y sus derivados con problemas de salud mental. Héctor, vamos viendo el comunicado. Este decreto actualiza el denominado Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que representa, bueno, pues el plan que una persona recibe al afiliarse a un seguro de salud público. Entre las condiciones asegurables y bajo el inciso, es lo que dice justamente este comunicado que estamos viendo aquí, de persona con problema de salud mental, el programa incluyó el transexualismo, el transvestismo de rol dual, yo ya me pierdo un poco ahí, el trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, entre otros. Como ves, Jano, ahí está todo el listado, ¿vale? Entonces esto ha generado una polémica terrible, ya no solo en Perú. Transvestismo fetichista. Ese ni lo he metido de lo raro que era, por eso he puesto entre otros. ¿Y qué pone el último? ¿Orientación sexual qué? Es que no lo he puesto porque... Sí. Joder, sí, no hay que estudiárselo. O sea, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bueno, pues tras este comunicado, que obviamente ha levantado muchas ampollas, sobre todo de la comunidad LGTBI+, plus ultra. Plus ultra. Eso no, plus ultra no. Sí, porque va más allá. Bueno, es verdad. Plus ultra. Bueno, pues justo hasta la franja de Gaza ahí se acaba el movimiento. Ahí se acaba. Ahí el movimiento se acaba. Ahí ya no. Ahí ya. Bueno, pues el gobierno peruano ha aclarado en un comunicado que, bueno, que aunque emitan que respetan a las identidades de género y que rechazan la estigmatización de la diversidad sexual en el país. Esto me recuerda, Jano, ¿te acuerdas a cuando Yolanda Díaz defendía a Castillo? Sí, Pero, sí, ese vídeo de es aquí muy hay que bueno. votar a Pedro Castillo. Y salía Pedro Castillo le preguntaban por los homosexuales, por la comunidad. Primero le preguntaba por el aborto. Sí, por el aborto. Dice, no, dice el aborto de ninguna manera. Tal. Eso lo tienen ustedes en YouTube. Dice, Sí, no, el bueno, aborto, hombre, no, bajo ningún concepto, esto tal. Dice, el matrimonio homosexual. Dice, no, peor. Dijo, no, peor. Y desde España la izquierda pedía el voto para Castillo. Sí, pero es que, claro, es que aquí, en fin, es que tendremos, da también para editorial esto, de la izquierda y sus amores por, bueno, ¿qué más? Si es que la editorial sirve. ¿Cómo mola estos de Gaza? Eso sí, Ritada, no vayas, ¿eh? Yolanda Díaz, todos los que dijo, voy a ir a hacer campaña. Y que están todos como una mona. Me voy a ir a hacer campaña ahí a Gaza. Y, joder, ve, yo le apoyo. Yo quiero que vaya, pero que vaya con Rita, ¿eh? Y otros cuantos que se los lleven. Y a Rejón. Que sí, todos. Que vayan todos. Y también los participantes de Eurovisión, todos. Y ya luego que nos cuenten la experiencia. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia dando la bienvenida a Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Encantado, muchas gracias. Mucho tiempo, que no venías por aquí. Sí hacía. Se hacía. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Jano García? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Hoy no vienes a hablar de tu libro. Hoy no vengo a hablar de mi libro. También podemos hablar, si queréis, de mi libro, pero vengo a hablar de lo que queráis. Hay mucho tema. Hay temitas, hay temas que además que no son puramente de actualidad, entonces son más entretenidos. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, combatiendo a la izquierda que nos invade por tierra, mar y aire. Sí, además literal. Pero resistimos, me cago en la leche. Eso es el gran milagro de España, que no haya sucumbido. Es un milagro que además ahora ya no te diría solo de España, sino de Occidente en general. Estamos hablando un poco del futuro de la civilización. Hablando de civilización o barbarie, ya sabéis que llevamos muchas semanas escuchando el rollo este del genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, bla, bla, bla. Y hoy San Isidro, Más Madrid, ha dicho, nosotros no vamos a boicotear esto, igual que también intentaron boicotear el Eurovisión y todo este rollo, porque han condecorado a Almeida, de esas medallas que dan, pues una de ellas ha sido para la comunidad judía.
No sé cómo veis esto, Ricardo. Es muy grave, es un boicot antisemita. Si te fijas, lo que revela la postura de Más Madrid es una confusión entre una comunidad religiosa, que es la comunidad judía, y hay comunidad judía en Madrid, hay comunidad judía en España, hay comunidad judía en todas partes del mundo, y lo que es un Estado. El Estado judío democrático, pero son dos realidades diferentes. Y esa confusión tiene un trasfondo que se remonta a los albores de nuestro siglo, de hecho al final del siglo XIX, que era la famosa tesis de que una tesis antisemita, de que el judío es sospechoso de una doble lealtad. Esto es una tesis antisemita muy antigua, es la que está detrás de la idea del caso Dreyfus. Es decir, Dreyfus es sospechoso y ha de ser culpable, y es sospechoso de traición a Francia, se dice, porque es judío, y esto hace que sobre él gravite una sospecha que sobre los demás no gravitaría. Y con la peste, perdón que te interrumpa, cuando la peste negra también había la teoría que decía, no, estos son los judíos que han envenenado los pozos. El antisemitismo medieval, pero esto tiene una matiz soviética, tiene una matiz soviética, que es de donde bebe Más Madrid, que es la idea de que el judío es sospechoso, no solo por su, que es lo que pretendían, no solo por su lealtad a Israel, sino por su lealtad a un modelo que es el que pretendían los soviéticos que subyacía al Estado de Israel, que era el del colonialismo y el imperialismo. Y de ahí bebe la retórica antisemita de la izquierda, que es poderosísima, se habla mucho menos de ella que de la retórica antisemita de la extrema derecha, pero las dos tienen elementos comunes. Manu. La izquierda española es profundamente antisemita y profundamente antijudía. Y yo creo que incluso sobrepasa el tema del Estado judío, porque hay un punto en común. ¿Por qué la izquierda radical en España es tan próxima al islamismo radical? Pues básicamente porque comparten un enemigo común. El enemigo común, tanto de la extrema izquierda como del islamismo radical, es la civilización occidental. ¿Y qué define a Occidente? ¿Cuál es el rasgo cultural de carácter puramente estructural que define a la civilización occidental? El cristianismo. Y por lo tanto es ahí donde subyace pues esa unión de intereses entre el islamismo radical y la extrema izquierda para cargar contra la civilización occidental. No es algo nuevo, viene de lejos. Y la cuestión es que la extrema izquierda, con tal de acabar con la cultura que nos caracteriza, con tal de acabar con la civilización occidental, está dispuesto a aliarse con cualquiera. Esto ya lo defendió Pablo Iglesias. ¿Acordaos cuando en esas declaraciones en público le preguntaban por la, en teoría, contradicción que supone que Pablo Iglesias y Podemos recibiera apoyo de Irán, del régimen iraní, cuando en Irán se cuelga, literalmente, se cuelga a los homosexuales de grúas y de árboles, y a los transexuales también. Cuando se le preguntaba por esto, decía el propio Iglesias que en la consecución de ese fin último, que es la erradicación del capitalismo y de la cultura occidental, pues a veces había que navegar contradicciones. Y eso suponía aliarse con los enemigos de Occidente. Bueno, pues en esas estamos. ¿Qué es lo que representa el Estado de Israel en Oriente Próximo? Los valores occidentales. Es la única democracia de la zona, es la única economía de mercado de la zona, es un país donde se respetan las libertades y derechos individuales y donde compartimos valores y principios esenciales dentro de la civilización occidental. Y además, algo muy importante, Israel es fiel aliado del imperio norteamericano. Con lo cual tiene todos los factores, todas las características para que sea objetivo número uno de la izquierda. Y sin embargo, esta misma izquierda no dice absolutamente nada del pueblo palestino. No dice absolutamente nada de que Palestina está gobernada por terroristas. Bueno, Palestina no existe, para empezar. No, Palestina Gaza, no, Franja de Gaza. La Franja de Gaza está gobernada... No. Bueno, la Franja de Gaza y Cisjordania, las dos, están gobernados por terroristas. Hombre, Cisjordania está al Bueno. Podemos decir el PNV, si quieres, de los palestinos, pero no. Pero Gaza está gobernada por Hamás. Es una dictadura atroz, una tiranía. No se respetan derechos y libertades individuales. Se cuelga, una vez más, a homosexuales y transexuales. Bueno, de eso no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque estamos en una guerra cultural y la izquierda defiende a los suyos, en este caso al terrorismo islamista, y ataca al pueblo judío de Israel. Luis Fer. Es una barbaridad. Es una barbaridad, y una barbaridad en dos sentidos. Porque aquí yo creo que las medias tintas ya no caben. O sea, ese discurso que tiene tanta gente de
No, es que, a ver, es que uno no puede no ser ajeno al dolor de tantos palestinos que están muriendo en la Franja de Gaza. Digo, efectivamente, no puedes ser ajeno. Tienes que señalar el problema y dejarte de medias tintas, dejarte de tonterías y dejarte de creer el discurso del que te lo está imponiendo. Y cuando digo que es una doble barbaridad, es una doble barbaridad por un lado porque es una protesta, es un ataque, es una persecución al pueblo de Israel, que por encima o además de todo lo que habéis dicho vosotros es la última frontera de la civilización occidental. Si dejamos que Israel lo barran hasta el mar, desde la montaña hasta el mar, que es lo que ellos cantan y dicen, acabamos con la primera frontera o la última frontera que tenemos para que los bárbaros lleguen a Occidente. Eso por un lado. Y por otro, que no apuntamos al problema. Nadie habla de los palestinos que están sufriendo porque los terroristas que les gobiernan ponen las bases de misiles en las escuelas y en los hospitales, porque los terroristas que les gobiernan no les dejan escapar de las fronteras. Nadie habla de los panfletos que tiran los aviones de Israel diciéndoles salgan ustedes de aquí que vamos a bombardear esta zona. Nadie dice cómo están cautivando a su pueblo, dejándolo cautivo para que sean presos de las llamas, para utilizarlos como argumentos políticos en el debate internacional. Es facilísimo ser empático con las imágenes de las muertes de palestinos, pero nadie ahora es empático con esas muchachas israelíes de origen alemán, de origen francés, de origen británico, de origen español, que fueron raptadas, secuestradas, torturadas, violadas, tiroteadas y mostradas en público por los terroristas de Hamas que atacaron a Israel el 7 de octubre y que fue el estallido de todo el conflicto que tenemos encima de la mesa. Más de 1000 víctimas, todavía más de 100 secuestrados en los territorios de Hamas, y aquí nadie quiere centrar la pelota, nadie quiere abrir los ojos. Tienen que abrir los ojos. A mí si hay una persona que me dice, mira, yo estoy muy de acuerdo con esas violaciones porque yo estoy con la causa de Hamas y creo que la violencia es necesaria, pues tendré que decir, no estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos eres coherente. Pero a mí no me vale decir, soy empático con las víctimas de un lado, pero no ataco a la raíz del problema. Y la raíz del problema es Hamas. Así es. Ricardo. Fíjate que la estrategia del boicot, bien del boicot al Estado de Israel, bien del boicot a las comunidades judías, tiene un trasfondo que es el de la deslegitimación y la demonización y la aplicación de un doble rasero por el hecho de ser judío, que son 3 de los parámetros para valorar cuando concurre el antisemitismo. Las 3 venían del modelo soviético de propaganda. La idea de que después, hay una tendencia posterior a la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, que es la idea de que los judíos al final han abrazado la modernidad y, por lo tanto, han abrazado los valores del libre mercado, de los derechos fundamentales, de la democracia, y de modo latente, pero pueden ser potenciales adversarios del modelo soviético. Stalin, al final ya de sus días, lanza una campaña terrible antisemita en la Unión Soviética, el llamado Juicio de los Doctores, que termina, y es el comienzo de una campaña antisemita que se detiene por la propia muerte de Stalin. Hay otro momento en el que la deslegitimación se extiende al Estado de Israel. Había una revista terrible que se llamaba El Cocodrilo, que mostraba caricaturas, y ahí ya encontramos muchos de los tópicos que continúan vigentes hoy. Por ejemplo, el tópico antisemita de que el conflicto en Oriente Medio es una guerra entre ricos y pobres. Y por lo tanto, el lado de aquellos a los que se percibe como pobres o a los que se ve como pobres es el lado justo del conflicto. Esto lleva, como decían antes Manuel Quintero, esto lleva a que haya preguntas que no se forman. Perdón, Luis Fernando. No. Me ha quedado con el apellido. Pero si aparte... Ha hecho una fusión, Manuel. No, lo que pasa es que de Manuel viene Manuel Llamas, pero de Quintero me he quedado con el Quintero. Ya me has interrumpido en la clase que estaba aquí impartiendo gramos. Ya me acuerdo, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Claro, esto hace que las preguntas que han formulado Manuel y Luis Fernando queden cegadas. La pregunta por los derechos fundamentales, no solo en Palestina, en el mundo árabe. La pregunta por las desigualdades en las sociedades árabes, y no digamos en Palestina, el formidable patrimonio de los líderes de Hamas, que contrasta con la pobreza en la que viven los palestinos. Es cierto que los palestinos viven en condiciones terribles, pero porque la ayuda internacional se ha robado sistemáticamente. No únicamente aquí, yo sí estaría de acuerdo con Luis Fernando, no solamente desde el gobierno de Hamas,
desde el gobierno de Yasser Arafat. Sí, no, Arafat es también. decir, el patrimonio con el que fallece Yasser Arafat, la famosa cuestión de la viuda de Yasser Arafat y lo que ocurría con la herencia de Arafat. Estas preguntas quedan cegadas y parecen ilegítimas, ¿no? Parece de mal gusto plantearse qué pasa con los derechos humanos, del libre mercado ni hablemos. ¿Qué pasa con las garantías constitucionales, con el proceso debido, con el derecho a no ser torturado, con el derecho a la vida? Claro, ¿qué termina sucediendo, Jano? Que quien formula estas preguntas es el que no es empático, el que no tiene compasión, el que no tiene humanidad, pero en el fondo termina perpetuándose la injusticia que sufren los pueblos árabes. Esta es parte de la tragedia del mundo árabe. Habéis señalado todo esto, bueno, en general, ¿no? El tema de la izquierda, para entendernos, porque aquí tendríamos que entrar. Pero es cierto que la izquierda siempre ha estado en esta línea, ¿no? Y bueno, ha dado también muchas claves Ricardo. Pero también sorprende ahora, en estos últimos años, yo lo que decía, la podemización de la derecha, lo que podemos entender con la derecha, incluso cosas tan curiosas que incluso hasta un fascista te dice, no, yo soy antisemita. Y dices, vamos a ver, si es que el fascismo, uno de los grandes apoyos que tuvo en su momento fue capital judío que apoyó a Mussolini para acabar con... Porque claro, ya saben ustedes esa época... pues fin, tenebrosa, de principios del siglo XX, que era la revolución marxista, y los judíos, que tenían comercios y no les interesaba para nada ese asunto. De hecho, Ettore Baccia, uno de los grandes banqueros del momento, financió a Mussolini. La mujer de Mussolini era judía. Es decir, el antisemitismo, el fascismo no tenía ese carácter. Luego es verdad que el nazismo se lo impone, pero bueno, las leyes decían, bueno, aquí están, no la italiana, sí, esta es la ley, y luego la vida real era otra. De hecho, se empieza a perseguir a los judíos cuando ya Mussolini se convierte en un títere de Hitler. Pero sorprende ver cómo en la derecha, incluso, ya te digo, hasta ya lo que podemos decir fascismo, que están en contra de los judíos, ha asumido parte de ese relato. O sea, antes tenías muy claro, recuerdo sobre todo principios del siglo XXI, pero dices, bueno, sí, son los sospechosos habituales. Pero ahora también lo ves el otro espectro político. O sea, ¿qué ha pasado en esa derecha? Manu. Bueno, pues yo creo que son problemas de desconocimiento y de incultura política, incultura en general. Yo creo que también, en fin, son herencias que desde mi punto de vista cometen los mismos errores que la extrema izquierda al valorar cuáles son los principios básicos y fundamentales que caracterizan a nuestra cultura. Aquí en España lo veo mucho menos. O sea, aquí la extrema derecha es absolutamente algo, desde mi punto de vista, anecdótico y marginal. Aquí lo que sí abunda y mucho es la extrema izquierda, y el antisemitismo, al menos en España, sí se centra en la extrema izquierda. A nivel europeo, pues sí, ahí puede haber determinados movimientos o corrientes también antisemitas por parte de la extrema derecha, pero son, desde mi punto de vista, minoritarios. Los ataques que están sufriendo las sinagogas en Francia, por ejemplo, no vienen tanto desde el Frente Nacional de Marine Le Pen, sino fundamentalmente de la extrema izquierda. Las manifestaciones que estamos viendo en las universidades, tanto en España como en Estados Unidos, están auspiciadas, fomentadas y protagonizadas por la extrema izquierda. Es cierto lo que comentas, Jano. A principios del pasado siglo, el antisemitismo se extendió de forma muy fervorosa en la llamada, y digo llamada o mal llamada, extrema derecha, pero tanto el fascismo como el nazismo son herederos de la izquierda, ¿no? y del nacional o internacional socialismo. Pero en todo caso, ahora mismo lo que es cierto es que tanto en Estados Unidos como en Europa, los movimientos antisemitas son protagonizados por la extrema izquierda. Y solo una puntualización. Cuando hablan de genocidio, yo estoy harto de escuchar a responsables del gobierno y grandes líderes izquierdistas, tanto a nivel mediático como político, hablar del genocidio palestino. Si Israel realmente quisiera cometer un genocidio, es decir, borrar del mapa a los palestinos, lo podría haber hecho hace décadas. Simplemente recordar, en Israel el 20% de la población es árabe. El 20% de la población. Y tienen los mismos derechos que cualquier judío. Los mismos derechos que cualquier ciudadano israelí. Exactamente los mismos. De votación, de impuestos, de servicios públicos. Exactamente los mismos. ¿Cuántos israelíes o judíos viven en Gaza o en Cisjordania? Ninguno. Porque cualquier judío que viviera allí sería directamente lapidado. Genocidio es el que, en línea con lo que comentaba antes Luis Fernando, pretende llevar a cabo tanto Hamás como el pueblo palestino
contra Israel. De ahí precisamente el dicho desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Lo que quieren, ellos no quieren el Estado palestino. Ellos no quieren convivir con el Estado de Israel. Su objetivo es borrar del mapa a Israel. Por eso, cuando la semana que viene veamos que el gobierno de España reconoce unilateralmente un Estado palestino que no existe y que no va a existir y que no va a servir de nada esa declaración unilateral del Estado palestino, no solo no va a servir de nada porque ese Estado no existe, sino porque en ningún caso los palestinos buscan la creación de un Estado palestino para convivir de forma pacífica con el Estado de Israel. Lo único que quieren, lo único que persiguen es borrar a Israel del mapa. Simplemente, y con esto acabo, se ha propuesto 5 veces, que yo recuerde, hasta 5 veces un pacto, un acuerdo de paz con el reconocimiento de los 2 estados, el de Israel y el de Palestina. Y en las 5 ocasiones los palestinos dijeron que no. Bueno, también asesinaron, ¿cómo se llamaba este Israel que fue de los últimos que lo hizo? Uno de esos pactos que lo acabaron asesinando. Ahora me saldrá el nombre. Rabin. Lo que pasa es que el tema de las oportunidades... muy bien, ¿eh? El tema de las oportunidades perdidas nos retrotraería a la responsabilidad de la comunidad internacional y a la responsabilidad de cierta intelectualidad. Porque aquí al final da la impresión de que este proceso que describía Manuel Llamas da la impresión de que no tiene autores, ¿no? O sea, parece que las ideas están gravitando en el mundo de las ideas que decía Platón y un buen día intervienen, o un día aciago, intervienen en el mundo de los humanos. Esta idea de que es imposible admitir la legitimidad de Israel, esta idea de que Israel es el Estado que ha de ser excluido, o que finalmente, como decía Pierre-André Taguieff, se ha convertido en el judío entre los estados, esto tiene consecuencias. El fracaso de los proyectos, de las propuestas de paz, ha sido una de ellas desde la primera, desde la partición del territorio, que los judíos aceptaron y los árabes rechazaron. Pero yo quería volver un instante, y antes se había mencionado, sobre esto de que al final no formulamos las preguntas importantes, ¿no? Cuando nosotros nos centramos solo en la dinámica del conflicto y de las acciones terroristas y de la respuesta contra Hamás, dejamos de lado la responsabilidad que ha tenido la Unión Europea permitiendo que los fondos que se debían haber destinado a la reconstrucción de Palestina y a la construcción de infraestructuras civiles se empleasen para fines torcidos, por no decir directamente ilegales. La responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales que han alimentado la infraestructura de Hamás, que han legitimado la actividad terrorista de Hamás. Bueno, incluso han participado, la UNRWA participó en los atentados de octubre, participó, y España sigue financiando, bueno, no solo sigue financiando. Hay muchos países que quitaron la financiación. Sí, o lo suspendieron. Lo suspendieron más bien. Pero sí. que les han dado un reconocimiento oficial por parte de, creo que fue Álvarez, una chapita de reconocimiento oficial a la UNRWA, después de que haya sido criticado y condenado por toda la comunidad internacional. Es alucinante lo de España. No, quería ilustrar. No, voy a cambiar de tema, Luis. ¿Tú quieres comentar algo? No, pasamos cambio de tercio. No, simplemente contestando un poco a tu pregunta respecto a la posición de cierta parte de la derecha, un poco sí, que se ha podemizándose en el discurso antisemita. Yo lo único que quería apuntar es que, hombre, si me hablas de intelectuales que te buscan las raíces de determinados conflictos internacionales y buscan el origen en algunos pensadores judíos que han podido estar detrás, fíjate, yo ahí hasta podría llegar a entenderlo. El problema es que estos que se dejan influenciar por el antisemitismo de la izquierda lo hacen más casi por una querencia de reminiscencias pasadas que tú has citado antes. Sí, pero muy absurdas, y no acuden ni al estudio, ni a la lectura, ni a... Es que el antisemitismo tiene un fondo absurdo. Es que es absurdo, y sobre todo en España, además, que es un pueblo católico. Absurdo. O sea, que un católico sea racista es la cosa más impensable y lo más incoherente que uno puede imaginar. Bueno, y con el pasado sefardita que tenemos en España. Bueno, eso es más allá de eso. Al final hay un elemento irracional. Eso lo contaba Sartre en las reflexiones sobre la cuestión judía, ¿no? Él decía, el antisemitismo brinda una identidad muy poderosa, porque eres el que no es judío, el que no es el otro. Entonces, ¿dónde se polariza el odio a la modernidad, el odio a lo que se considera una sociedad ajena en el final de ese siglo XIX y comienzos del siglo XX? En el antisemitismo. Entonces, ¿por qué se extiende con tanta virulencia
en ámbitos culturales o en países tan diferentes, ¿no? Desde el imperio de los zares, pasando por la Europa mediterránea, hasta los Estados Unidos o hasta el mundo árabe. Porque en todos estos casos, el odio al judío se identifica con el odio a la libertad, al libre mercado, a la, comercio, a la democracia liberal, no en el sentido liberal solo económico, sino a las democracias liberales de la década de los 20 y de los 30. Y podríamos pensar, bueno, pero ¿cabe un debate racional en torno a esto? Solo hasta cierto punto. Es decir, hay un punto en el cual ese odio es irracional. Claro, y no puedes combatir la irracionalidad con la razón. Sí, cuando uno lee ciertos textos, se suele citar Mein Kampf, pero podríamos pensar, por ejemplo, en la obra de Rosenberg. Al final uno termina dándose cuenta de que es muy difícil construir una discusión racional en torno a semejantes disparates. ¿No creéis, simplemente un apunte rápido? ¿No creéis que el origen de ese odio visceral hacia el pueblo judío, ya no de ahora, sino desde hace siglos, porque los famosos guetos, el gueto Varsovia, en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, oye, aquí también había guetos, en España, hace siglos, y se encerraba al pueblo judío hasta que finalmente lo expulsamos. Esto es algo que se ha sucedido a lo largo de la historia en distintos países y en distintos pueblos. Y yo creo que subyace ese sentimiento irracional que comentaba Ricardo, subyace lo mismo del sentimiento irracional de la izquierda hacia toda la modernidad, etcétera, que tiene una única raíz, una raíz común, que es la envidia. La envidia, porque el pueblo judío también, si por algo se ha caracterizado, es precisamente ya de forma tradicional manejar las finanzas, la banca, el comercio, eran los más cultos, los que desarrollaban profesiones como doctores, médicos, etcétera. Y la envidia es un sentimiento tremendamente poderoso para generar enemigos, como el caso del pueblo judío. Es el odio a la libertad del otro. Hablando de envidiosos, Sir Arrego. Has nombrado a la bicha. Ya veo. Muy pro-Palestina. Hombre, claro. Trabaja más por Palestina que por su y ministerio. Muy antisemita también. Prácticamente. Sí, pero tenemos una idea que ha dado Javi. Vamos a repasarla. Tiene una idea, un objetivo, la ministra española de Juventud e Infancia, como bien decía Jano Sir Arrego, que es intentar adelantar a los 16 años en la edad mínima, bueno, pues para poder votar en España. ¿Cómo justifica este objetivo la ministra? Bueno, pues dice que es una decisión que, como bien decía las noticias, amplía la democracia, encontrar el comodín, el sonido de la democracia que siempre comenta la izquierda, y también dice refuerza derechos y activa políticamente a los jóvenes desde los 16 años. ¿Qué os parece esa idea? Esta es la idea de Sir Arrego, que dice, no, ampliamos la democracia, que lo que habría que hacer... Bueno, Pues como no soy se demócrata, puede- tampoco puedo opinar mucho de esto en Pues contra no. directamente de cualquier concepto. Claro, se Ricardo. puede llevar un susto, porque el voto de los jóvenes está tendiendo Sí, está a la cambiando, derecha. está cambiando. Es decir, al final hay esa mitología que viene de mayo del 68, Sí, de que ciertamente. la politización de los jóvenes va a conducir a que abracen políticas progresistas. Pero claro, en las actuales circunstancias de nuestra sociedad se puede encontrar con una sorpresa. Ahora bien, al final, esto es una huida hacia adelante. Es decir, este es un gobierno que tiene tanto plomo en las alas, que está tan lastrado por la corrupción, que únicamente movimientos tácticos, es cierto que tienen una posibilidad. No tanto de Sir Arrego, no tanto de ese sector del gobierno, sino del Partido Socialista, que es que logren formar gobierno en Cataluña, Pedro Sánchez le da la oportunidad, convoque elecciones generales y encima le salga bien. Si esto sucede, yo ya no sé qué será de nosotros. Yo pienso que va a pasar eso que toca bien, decir. pero aquí también hay que confiar en la intervención de la providencia. Jano, chico. No, digo no en el resultado. No digo en el resultado. Digo en ese proceso de convocar elecciones generales. Luego el resultado, hombre, sí, nos pondremos en el del señor. Pero claro, sí. De la razón ya no, porque ya no vale. Si esto sucede. Pero fíjate que es cierto que tienen esa baza, pero casi me atrevería a decir de que solo tienen esa baza. Es decir, si no logra hacer ese movimiento, este gobierno tardará más o menos en caer, pero carece por completo, no diré ya de proyecto, carece por completo de viabilidad. Entonces les quedan estas maniobras de fuegos de artificio, de pensar que van a movilizar a los jóvenes o que van a suspender el premio de la tauromaquia. Esto no hemos hablado de esto, pero es un tiro en el pie total. A mí me parece mejor. El ministro suspende el premio de la tauromaquia y hay una movilización del mundo de la tauromaquia, de los aficionados y de los taurinos, y surgen varios premios, en fin. Yo creo plaza que... llena. Y las plazas llenas, Bueno, que no ha sido una cosa excepcional. Quiero decir que se ha dado no solamente en plazas de primera, en festejos taurinos en toda España. Entonces, creo que le puede suceder esto.
que se termine encontrando con que piensa que los jóvenes van a ir a votar a Podemos y al PSOE y a Óscar Puente y a Sira Rego y a Urtasun y esta gente. Y sorpresa. Y se encuentran con que no. Puede ser. ¿Vosotros también queréis ampliar la democracia o por el contrario sois antidemócratas, estáis en contra de los derechos humanos? En fin. ¿No quieres ampliar la democracia, Luis Fer? Hombre, yo creo que la democracia, tal y como está entendida, en lugar de ampliarla en el sentido en el que nos propone Sira Rego, habría que acotarla y mucho, ¿no? Habría que hacer un examen antes a la gente para saber si puede o no. O si puede no votar. No hace falta hacer exámenes. Con que sean contribuyentes netos, o sea, democracia censitaria ya sería un... No, ya sería o sea, aportas, pagas. O sea, pagas, votas. El problema de lo que propone Sira Rego, y yo creo que el riesgo que se esconde detrás, en contra de lo que dice Ricardo, es... No el pendulazo del que habláis, que puede ser que se encuentren con la sorpresa de que efectivamente hay más reacción y que la juventud hay mucha que no se ha criado en el mainstream de la izquierda que proponen los medios de comunicación y los canales habituales de formación de opiniones, que se está rompiendo gracias, entre otras cosas, a canales como este, pero sí que puede ser presa de algo que a la izquierda se le da fenomenal y al Partido Socialista niquelao y a Sánchez en concreto y a Sira Rego fenómeno, que es... Vamos a ampliar a los jóvenes de 16 y automáticamente vamos a redoblar el bono cultural. Y entonces hay mucho chaval que va a decir, anda leche, que sí que por meter esta papeleta en la urna me van a dar... No contribuyentes netos, no. Dame mi paguita. Tú has dicho muchas veces que vamos derechos a la Argentina de los Kirchner. Pues esto va en ese mismo sentido. Claro, eso sería la parte 2. Digamos, la parte 1 es que voten los jóvenes, la parte 2 sería ahora hay que sobornar a esos jóvenes. Para comprarles. Claro. A ver, solo esto forma parte de un plan porque hace muy poca... Bueno, esto ya viene de lejos, porque lo lleva planteando Podemos y la extrema izquierda desde hace muchísimos años. Pero coincido totalmente con Ricardo. De llevarse a cabo ahora mismo... les podría salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque el joven, por naturaleza, es antisistema. Y ser antisistema en la actualidad significa ser de derechas o ser liberal. Desde luego no es ser ni progre, ni woke, ni feminista. De hecho, le preguntas a los jóvenes, a la inmensa mayoría, porque ahí hay datos interesantes. Ahí ya empieza a haber diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas. Allá hay algunos estudios al respecto en donde las chicas, por el tema feminista y demás, pues han virado un poquito más su voto hacia la izquierda. Pero en general, en términos generales, los jóvenes, al ser rebeldes por naturaleza y al ser antisistema significa estar contra el sistema. Y el sistema en la actualidad es una panda de comunistoides, progres, beligerantes e intolerantes y feministas inaguantables. Y están hasta las narices. Entonces, como consecuencia de ello, van a votar contra eso. Incluso, dices tú, Luis Fernando, bueno, pero van a repartir paguitas. Bueno, pues los jóvenes listos, que son chicos españoles, dirán, y encima me pagan. Encima, voto por Vox o voto por el Partido Popular y encima me pagan. Encima son tontos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor les sale mala jugada. ¿Pero por qué digo que es una mala estrategia? Perdón, que forma parte de una estrategia, porque esto se suma a otro tipo de medidas. Hace pocas semanas se planteó la posibilidad de llevar a cabo una regularización de 500.000 personas. En el último año y medio, ha aumentado el número de inmigrantes, o han entrado cerca de 700.000 inmigrantes en España. 700.000. ¿A qué se debe la regularización? La regularización, tú cuando regularizas, entre otras cosas, permites derecho a voto. En algunas con limitaciones, porque puedes participar en las municipales, en determinados procesos electorales. Y si ya procedes a un... Pero el primer paso para nacionalizar y conceder la nacionalidad es regularizar. Por lo tanto, avanzas hacia eso. ¿Y por qué tienen tanto interés en regularizar a este tipo de colectivos? Pues básicamente porque ellos piensan, y en parte tiene razón, que les va a favorecer electoralmente. Porque buena parte de las ayudas públicas, subvenciones, prestaciones, se concentran en este tipo de colectivos. Esto es una nueva muestra de que avanzamos hacia un proceso de peronización, de argentinización, en donde durante décadas el peronismo supo perfectamente, aplicando juegos democráticos, comprar un volumen suficiente de votos como para mantenerse el poder, a base de estrujar, exprimir, robar, expoliar a la parte productiva de la sociedad, empresas y trabajadores, manteniendo al mismo tiempo a una parte de la sociedad
absolutamente subsidiada a base de ayudas, subvenciones y paguitas de todo tipo. Y estamos viendo eso. El gobierno cada semana anuncia una paguita, anuncia una subvención con el fin de comprar votos. Y has hablado de los inmigrantes, pero déjame, pues yo creo que es un buen sitio para recordarlo. Bulo del señor Sánchez de la semana pasada, bulo y fango del señor Sánchez cuando dijo que la inmigración en su gobierno estaba retrocediendo. Por dar una cifra, solo en el mes de enero más de 3.000 inmigrantes llegaron a nuestras costas, un 286% más que un año anterior. Se triplican las cifras, pero el señor Sánchez dice que recae, que baja. Sí, bueno, pero claro, bulo, fango, bulo. Pedro fango. Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que, por cierto, cuando saluda a un negro se limpia la mano. ¿Os acordáis? Coño, pero mano, ese vídeo, tío. Dos veces ha pasado. ¿Ah, dos veces? Sí, ese es el famoso vídeo viral de que da sí, yo me la acuerdo mano, hace muchos años que estaba haciendo... y se limpia la mano y en la campaña, creo que ha sido en la campaña catalana o en la vasca, en un acto también estaba saludando a toda una fila de militantes del PSOE, había una persona negra en medio de tal y fue al único que no saludó. ¿Ah, sí? No sé, mira tú qué cosas. No lo vería. Oye. Lo que ocurre es que hay un error de cálculo, que no estoy seguro de que sea un error, y quizás sea un cálculo y sea una decisión adoptada en el tendente a modificar la demografía del voto en dos sentidos. Uno es la islamización del voto. Esto está sucediendo en el Reino Unido. Flipas. Donde ya hay regiones españolas. Donde ya hay gobiernos locales donde se dice, no, aquí nosotros hemos venido a implantar un nuestras cosas de derecho islámico, ¿no? De la Sharia, etc. La otra es la transformación de esa base que ellos quizá crean que pueda votar a la izquierda hacia una tendencia que tal vez no esperan, porque ni el Islam ni las culturas tradicionales africanas admiten los postulados de las políticas woke que desde el gobierno se promueven. Es decir, el hecho de que no vayan a votar a tus adversarios políticos no quiere decir que vayan a coincidir ni con tu modelo de Estado ni desde luego con tu modelo de sociedad. Con lo cual, me queda la duda de si no es esto lo que persiguen. Aquí no lo sé. No me atrevería a pensar, a descartar nada con el gobierno de Pedro Sánchez. No, desde luego. No hay que descartar nada. Así que hay que estar muy atentos y nosotros seguiremos. Vamos a despedir ya, pero no sin antes dar las gracias a nuestros nuevos socios. A María, de Santa Cruz de Tenerife, a José Juan, de Barcelona, a Mila, de Madrid, a Sergio, de Bormujos, a José Antonio, de León, y a Anabel y Javier, de Barcelona. Así que nada, mil gracias, Luis Fer, por acompañarnos el día de hoy. Mil gracias, Manu. Nos vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Mil gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Mucho tiempo, no tiene que pasar tanto. Nada, no, volveremos. No, claro, es que pasamos lista. Y tampoco sois socios, también hemos pasado lista. Mil gracias, Javi. ¿Qué pasa? Simplemente recordar que Robert Fico, el primer ministro eslovaco, sigue grave. No sabemos. En las próximas horas. A estas horas, sí. Puede pasar de todas. A estas horas de la tarde. Efectivamente. De la emisión de este programa. Bueno, esperemos que no la noticia, o sea, que sobreviva. Pobre. Pero lo contaremos mañana. Mañana tendremos toda la información actualizada. Mil gracias, Héctor. Y, por supuesto, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Nosotros regresamos mañana aquí en Big One Media en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.